Bien, nuevamente buenos días. Hoy 26 de febrero del 2021, ya estamos terminando el mes. Eh, Vamos a desarrollar entonces la segunda parte y última de esta unidad, que respecta a medición y unidades del sistema internacional. Recordarles a los compañeros que están ingresando hoy día por primera vez que la sesión número 1 ha quedado grabada y lo puedes encontrar el link en la plataforma en Blackboard, en la sección de anuncios y en la sección de mensajes dentro de la plataforma. También les he agregado el link, pero esta vez a YouTube, el mismo video en nuestro grupo de WhatsApp. Si te has unido recientemente a nuestro grupo de WhatsApp y de repente no puedes visualizar el enlace, agradeceré que algún compañero tenga la amabilidad de compartir nuevamente el enlace de la primera sesión para los compañeros que recientemente han ingresado. Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto en la clase anterior. Hemos empezado pues con la unidad 1, que es medición y unidades del sistema internacional, ¿cierto? Hemos visto entonces que existe o se divide las magnitudes por su origen y por su naturaleza. Por su origen hemos determinado que tenemos magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Por su naturaleza tenemos las escalares y vectoriales. Entonces, acá visualizamos algunas magnitudes fundamentales, ¿cierto? ¿No? En total son 7. Y hemos explicado además, hemos detallado por qué se simbolizan algunas de ellas entre mayúsculas y otras entre minúsculas. Y acá hemos visto algunas magnitudes derivadas. Bueno, hay un montón, pues, ¿no? Y vamos a estar viendo algunas de ellas, no todas, ¿no? No todas, en el transcurso de lo que dure el curso, ¿correcto? Bien, aparte hemos visto entonces también una tabla donde habíamos detallado de que a veces hay cantidades numéricas que son extremadamente grandes o extremadamente muy pequeñas, y escribirlas tal y como están pues es un poco engorroso porque a veces tienen muchos números. Para eso se utiliza pues los prefijos en el sistema internacional, que utiliza pues la base 10. Cuando digo base 10 significa de que tenemos el 10 elevado a un exponente. Profe, ¿qué es eso de elevado a un exponente? O sea, el número 10 y a la parte superior derecha de ese número un número más pequeño que representa un exponente, ¿ya? Y cada uno de esos de esas acotaciones tiene un nombre y tiene un símbolo, ¿no? Tiene un símbolo tanto para los múltiplos, o sea, números grandes, como para los submúltiplos, o sea, números pequeños, ¿correcto? Eso hemos visto en la clase anterior. Y se ha quedado en que ustedes iban a dar una consciente lectura de la página 12 a la página 16. ¿Qué había en la página 12? Pues unas tablas de equivalencias de distintas magnitudes, como por ejemplo longitud, masa, tiempo, fuerza, energía, volumen, ¿no? En equivalencias en el mismo sistema internacional y en otros sistemas. Profe, ¿cómo que en otros sistemas? Claro, porque si has hecho una lectura, te has topado de que aparte del sistema internacional, también pues tenemos acá en el Perú también, ¿no? El sistema inglés, ¿no? En el sistema inglés se tiene distintos nombres y símbolos para representar magnitudes. Por ejemplo, ahí estamos viendo una tabla, ¿no?, que representa las magnitudes en el sistema inglés respecto a su longitud. Tenemos la yarda, los pies y las pulgadas. Incluso algunas tablas de equivalencias de estas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, una yarda es 3 pies y 36 pulgadas. Un pie es igual a 12 pulgadas. Hemos explicado también en la clase anterior que el origen de estos nombres, ¿no?, sobre todo en el sistema inglés. Pero no son las únicas diferencias en el sistema inglés. Ahí estamos viendo solamente cómo se representan las medidas de longitud.
También en el sistema inglés tenemos la medida de masa, y ahí no lo miden en kilogramos, sino en libras, ¿no? La presión, por ejemplo, que se mide en libras fuerza, y otras más que nos detallan precisamente en esta página, ¿no? En esta página donde tenemos este cuadritos, en la página número 12, ¿ok? En la página número 12. Ahora bien, quedamos de que hoy día íbamos a ver casos de conversión, ¿no? Pero yo sé que es humanamente posible, y así va a ser, que no podamos recordar, o sea, no podamos fijar en nuestra mente algunos valores, tanto de, por ejemplo, de la tabla de los prefijos, como de la tabla de equivalencias. Entonces, para este tipo de casos, donde vamos a tener que utilizar algunos otros valores, hacer memoria, es recomendable tener pues una hojita de resumen. ¿Ya? No, profe, es que lo puedo tener acá en mi celular, en mi computadora, digitalmente. Es cierto. Pero el mismo hecho de construir tus tablas de equivalencia, escribirlos en algún lugar, ese mismo hecho ya genera cierta fijación dentro de nuestro cerebro. Ya que es muy complicado, por ejemplo, grabarse esos números, sobre todo si lo leemos una sola vez y no lo aplicamos después, que constantemente estarlos recordando, ¿no? Por ejemplo, tu número, tu DNI lo recuerdas, tu dirección de correo electrónico también, ¿no? Tu contraseña a tus redes sociales, pues posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente lo has estado repitiendo y pues se ha quedado fijado en tu mente. Es por eso de que yo les recomiendo, ¿no? Personalmente les recomiendo que tenga un resumen de esas fórmulas y de todas las fórmulas que nosotros vamos a tener en todas estas 9 unidades. Supongo que ustedes deben tener un cuaderno donde están apuntando todo lo que estamos viendo, ¿no? Y si no lo tienen, pues hay que tenerlo, ya hay que tenerlo. No necesariamente tienes que tener todo digital, porque a veces cuando estás practicando, tienes que recordar una fórmula, una tabla, una equivalencia, y vas a tener que consultar tu celular, o de repente no lo tienes en tu celular, vas a tener que prender tu computadora, y genera pues distracciones, no maximiza el tiempo, sobre todo el celular, ¿verdad? Y en ese momento que estás consultando te puede llegar un mensaje, algún comunicado, y es un elemento, es una herramienta también que distrae. Ya, por eso, por favor, tener estos resúmenes a la mano. Bien, dicho esto, quedamos en que iba a explicarles esto de la regla graduada, ¿no? Esto iba a explicarles. Bien, para empezar, ¿qué es una regla graduada? Nosotros, en nuestro quehacer profesional, unas profesiones más que otras, vamos a utilizar herramientas de medición, ¿no? Una de estas herramientas de medición son las reglas graduadas. ¿Qué significa reglas graduadas? O sea, que viene pues con unos palitos, ¿no? Chiquititos que indican la medición en sí, o sea, qué es lo que se puede medir con ese instrumento, ¿ok? ¿Qué es lo que se puede medir con ese instrumento? Por ejemplo, acá voy a pegarles un recorte de una parte de una regla, ¿no? Más o menos así es una regla, ¿no? Tiene unos palitos, unos números. Por lo general, estas reglas vienen ya con mediciones tanto en el sistema internacional, o sea, en centímetros o en milímetros, ¿no? Como en el sistema inglés, o sea, en pulgadas, en pies y todo lo demás, ¿no? Seguramente nuestro primer instrumento de medición fue la clásica regla de 30 centímetros que teníamos en el colegio. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? La clásica regla, ¿no? Que tenía pues la graduación todo en centímetros, ¿no? Y las líneas más pequeñas equivalían pues a milímetros, ¿correcto? Pero muchas veces no solamente basta con hacer una medición en milímetros o en centímetros. Hay veces que hay que medir en el otro sistema, en el sistema inglés. Y normalmente en el sistema inglés se acostumbra a trabajar
no con decimales como en el sistema métrico decimal, sino con parte o con fracción de la medida. Me explico. Como ustedes pueden notar, en una regla van a ver pues que entre un número y otro hay un espacio, y a veces ese espacio tiene más palitos, ¿sí? Más líneas divisoras. Y aquí partimos con este ejemplo. Si entre una medida y otra no existe ninguna división, ningún otro palito, por ejemplo acá desde el 0 a 1 a 1 pulgada, quiere decir que esta regla está graduada a 1 pulgada, solamente a 1 pulgada, ¿correcto? Solamente a 1 pulgada. Pero, vamos abajo, si entre una medida y la otra vemos que hay una división, lo que se estila hacer es contar. Vamos a contar 1, 2, hay dos divisiones, entonces esta regla estaría graduado a media pulgada. Quiere decir que la mínima medida que se puede obtener de esa regla, si es que estuviera así, sería media pulgada. Por el contrario, si tenemos más subdivisiones, ¿no? Hay que contar 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, acá tengo 4 subdivisiones. Por lo tanto, podemos concluir que esta regla está graduado a 1/4 de pulgada. ¿Qué significa eso? Que la mínima medida que se puede obtener con esa regla es de 1/4 de pulgada, ¿ya? Y así hay más pequeñas. Por ejemplo, acá hay 8 divisiones. Esta regla estará graduada a 1/8 de pulgada, ¿no? Profe, ¿puede haber más? Claro que hay más. Tenemos graduaciones a 1/16, a 1/32, incluso he logrado ver hasta 1/64. Ahora, como he sabido de la clase anterior, los instrumentos de medición pues sirven precisamente para medir algo, y una regla graduada pues sirve para medir distancias, longitudes, ¿no? Si nosotros compramos una regla graduada, por ejemplo, yo quiero la que es más precisa, 128avos, entonces la línea que delimita esa medida en la regla va a ser muy pequeña, ¿no? Y no todos pues gozamos pues de una buena vista, ¿no? No todos gozamos de una buena vista. Entonces, aparte del margen de error que naturalmente tiene todo instrumento de medición, también esas circunstancias, debido a lo pequeño que son a veces las graduaciones, también se tendría que sumar pues el error humano, ¿no? O sea, ¿qué pasa si la vista me falla y en lugar de dar una medida correcta doy otra? Pues multiplico el error de ese instrumento. Para esos casos, lo bueno de esto, y seguramente ustedes lo van a notar, ¿no? Es que existen instrumentos que ya vienen con una digitalización. Por ejemplo, acá podemos ver este instrumento, se conoce como pie de rey, ¿no? Un pie de rey. Por ejemplo, el clásico pie de rey, ahí lo voy a poner acá. Es así, miren. A ver un ratito. Está fallando la velocidad del internet. Siempre a esta hora comienza a fallar. Les voy a pedir que de repente, si por algún caso me desconecto de la sesión, no se retiren hasta volver a reconectar, cambiar acá de algunos equipos para poder tener nuevamente la señal. Me va a tardar por menos unos minutitos. O sea, en caso pase eso, por favor, no vayan a aprovechar eso para abandonar la sala. Bien, acá tengo, miren, esto es un instrumento. Este es el clásico pie de rey. Es un instrumento para medir pues longitudes. Está en milímetros y en pulgadas, ¿no? Fíjense, las graduaciones de este instrumento son muy pequeñas, ¿no? Y en caso quisiéramos medir y no tienes pues una buena visión, o la luz no te acompaña, o es tarde en la noche, puedes cometer ciertos errores, ¿no? Para eso pues ya hay instrumentos que tienen más sensores y digitalizaciones. Acá por ejemplo vemos una pantalla de display que directamente ya da la medida al usuario, entonces minimizando la posibilidad de cometer algún error.
Así como hay instrumentos, por ejemplo este es para medir la distancia, existen mucho más, casi todos los instrumentos, ojo, casi todos los instrumentos ya tienen pues su equivalente o su contraparte digital, ya tienen su contraparte digital en todas las profesiones. Por ejemplo, el albañil que se capacita ya se consigue pues su medida de nivel en láser, ¿no? O el carpintero se consigue pues su wincha digitalizada, ¿no? O ustedes los técnicos en las carreras de la Escuela de Tecnología de la Información ya van a tener testeadores ya más precisos, más digitales, ¿no? Ya va avanzando. Pero obviamente pues esto requiere una inversión de parte del profesional. Entonces no todos, obviamente no todos tienen eso. Pero vayan sabiendo desde ahora de que los instrumentos con los cuales se miden las magnitudes ya están viniendo y de preferencia hay que utilizarlos pues en sus versiones digitales. ¿Por qué, profe? Porque minimiza la posibilidad del error humano, ¿ya? Y maximiza y minimiza el error en sí del instrumento, ¿sí? Hay profesiones y hay áreas industriales donde el mínimo error puede causar pues una catástrofe, ¿no? Por ejemplo, en la industria aeroespacial es una industria con estándares de seguridad muy estrictos, pero aún así ocurren accidentes y más que todo son por los errores humanos. ¿Mm? Todos acá, por ejemplo, recuerdan en algún momento han escuchado noticias de la caída de algún avión, a pesar de que es una industria que se preocupa por la seguridad, siempre está el factor humano. En todo realmente, en todo va a haber, incluso hasta hay un quehacer diario cuando ustedes estén trabajando, construyendo una red, programando algo, ¿sí? Digitalizando algo. Cualquier medida que para ustedes se les escape genera un error, ¿no? Y ese error en algún momento cuesta. Los errores son costosos, sobre todo en la programación, ¿no? Pues los ingenieros de software en inteligencia artificial tienen que ser muy cuidadosos, ¿no? Tienen que ser muy cuidadosos, porque un error ahí que se les escape, un factor de conversión que se les escape, pues va a ser una catástrofe. Por ejemplo, ustedes han visto la semana pasada noticias de que la NASA ha soltado en Marte un explorador, ¿verdad? ¿Cierto? Un explorador. Años anteriores, por ejemplo, se soltó el mismo proyecto y cuando estaba ya, no se dice aterrizando es en la Tierra, no sé cuál es cuando ya estaba llegando a la superficie de Marte, pues simplemente se perdió el control y se desintegró un proyecto similar, un proyecto de miles, de centenares de millones de dólares. Y cuando hicieron la investigación, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que uno de los programadores pues copió mal un factor de conversión, copió mal, ese fue el error. Fíjense, ¿ah? Como un error humano al final termina pues en una catástrofe, ¿verdad? Por eso siempre es bueno que ustedes, ¿ya? Ahí es el compañero centrado amartizando esa pues no sé, no conozco el término, cómo será en Marte, ¿no? Lo cierto es que en toda industria, profe, yo voy a ser diseñador, yo voy a ser programador, yo voy a hacer soporte, voy a hacer... No, en toda la industria siempre existe el error, acostúmbrese a eso. Y no digan que en algún momento no se van a equivocar, o pues siempre, en algún momento cometemos errores. Pero esperemos de que estos errores se corrijan en su momento y no terminen pues costando vidas humanas, ¿no? Es importante eso, es muy importante, porque algo tan simple como por ejemplo armar un cableado de red estructurado, imagínense, en una institución, en una empresa, si no has seguido todos los estándares establecidos, no vaya a ser que pase cerca de un cableado eléctrico, haga falso contacto y al final tu red termine electrocutando a alguien. Fíjense, algo tan simple puede ser tan peligroso.
Bien, nos estamos saliendo del tema. Entonces les decía que esto va en torno a las graduaciones. Muy bien. Vamos entonces a practicar ahora. Esta es la parte ya, práctica de este curso, ¿ya? Esta es la parte práctica del curso. Vamos por ejemplo, a la práctica 1 del libro teórico. La pregunta número 1 no lo vamos a hacer porque es teórica y simplemente se resuelve, o el alumno lo resuelve leyendo el material, ¿ya? Leyendo el material. Ojo que estos conocimientos no van a llegar pues a la mente así por así. Ustedes tienen que leer, ¿ya? Vamos en el segundo caso, ¿ya? Voy a hacer un recorte. Mientras un compañero ahí, Kevin, dice el Perseverance, ¿no? Claro, ese fue el proyecto que llegó a Marte, ¿correcto? Un proyecto que llevó mucho tiempo, costó mucho presupuesto, pero cumplió su objetivo, sigue cumpliendo su objetivo, ¿no? La investigación científica. Bueno, ya sé que a muchos de repente esta noticia les va y les viene, ¿no? Pero abre pues mucho campo para más adelante, ¿no? Bien, ahí les voy a copiar el caso que vamos a desarrollar. Lo vamos a hacer por acá. Ahí está. Muy bien. Dice ahí, convertir 50 M mayúscula, M minúscula, A, H minúscula, M minúscula. Para el que no ha leído el material, esto pues le suena a libro de acertijos. Y sean sinceros, si no lo saben es porque no has revisado el material, ¿ya? Es necesario que revises. A ver, el que sí ha revisado, que me diga qué significa o a qué equivale, por ejemplo, esta M mayúscula. Les escucho. Silencio. La M mayúscula es, si no me equivoco, es mega, y la M minúscula es mil. 50-50. 50-50. A ver, ¿alguien más quisiera Profesor, participar? entonces era megámetro y hectómetro. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿de dónde está sacando eso el compañero? ¿Está inventando? No. Eso está aquí, miren. Esa M... Está en la tablita de... Claro, ahí está. Esta M, por ejemplo, significa mega. La primera M es mega. Y la segunda M representa la magnitud, o sea, longitud, metro. ¿Correcto? De ahí se saca. Entonces no es que estemos inventando. Entonces ahí estamos diciendo, vamos a convertir 50 megámetros, así se lee, megámetros, a la H es hectómetro, ¿ya? A hectómetros. ¿Ya? Es muy importante que usted sepa identificar. Si ahorita acepta de que no ha identificado, no recuerda, entonces es bueno que tenga ya un resumen hecho en su cuaderno, en su tablita, en algún lado, pero que lo tenga en físico, ya no en digital, porque en digital a veces vas a estar practicando y vas a necesitar prender tu celular, tu laptop o tu computadora, ya, y esos son elementos distractores, créanme, a mí también me distrae. Cuando trato de capacitarme, muchas veces, pum, un mensajito por ahí y ya se me fue la idea, ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo es esto de la conversión? Hay muchos, si ustedes navegan por la web, algunas páginas, algunos libros, aunque ya pocos de ustedes realizan libros, cuando googlean, vean algunos youtubers, van a tener distintas maneras de realizar conversiones. Yo les voy a proponer una, no es la única, que a mi parecer es suficiente para este momento. Atentos. Entonces voy a convertir copia acá, miren, 50 megámetros es igual a 50 megámetros. ¿Correcto? Estoy utilizando la propiedad de la identidad. Un número es a sí mismo, un valor es igual a sí mismo, usted es igual a sí mismo.
Y en la siguiente línea comienzo con las equivalencias. La de la izquierda no va a cambiar, lo voy a mantener igual. La de la derecha, acá voy a hacer mis conversiones. Pongo un punto y abro una línea de fracción. Y digo, 1 megámetro es igual a 10 a la 6 metros. Profe, ¿de dónde está sacando eso? Eso estamos sacando de esta tabla. ¿Ya? Miren, de esta tabla. Es normal que tú no sepas ahorita la equivalencia. Muchos números por memorizar. Ni fuéramos máquina, pues, ¿no? Pero con la práctica, poco a poco vas a ir recordando. Obviamente el teacher pues recuerda porque una y otra vez está explicando lo mismo también, pues, ¿no? Bien. Pero ¿qué más necesitan saber en el caso de la conversión? Fíjate de que hemos llegado a metros, pero no queremos llegar a metros. Nosotros queremos llegar a hectómetro. Entonces utilizo el otro valor de los hectómetros. Hago una línea y digo, ¿ya? 10 a la 2 metros es un hectómetro. Nuevamente ese valor lo estamos sacando de la tablita, ¿ya? De la tablita. No los estamos inventando. Muy bien. Y ahora lo que resta hacer es reducir, eliminar, simplificar el término que tú le quieras dar. Magnitud que está en la parte de arriba, o sea en el numerador, con lo que está en la parte de abajo, o sea en el denominador. Por ejemplo, acá pueden eliminarse megámetros con megámetros, metros con metros. Y al final tenemos que obtener la magnitud que estamos buscando. Justamente al final la única magnitud que queda libre es la de hectómetro. Volvemos a copiar. 50 megámetros es igual a, y ahora los números. Acá queda 50 por, acá queda 10 a la 6, abajo queda 1 por, acá queda un hectómetro y abajo queda 10 elevado a la 2. Muy bien. Ahora lo que hago es multiplicar, ¿no? Numerador por numerador, denominador por denominador. O sea, simplemente 1 en una sola fracción. 50 por 10 a la 6 por hectómetro. Muy bien. Todo esto entre 10 elevado al exponente 2. Y acá voy a adelantar un concepto en matemática, un tema en matemática, que son las teorías de exponentes. Y en esa teoría de exponentes hay ciertas propiedades que nosotros debemos recordar. Vamos a recordar de todas ellas solamente dos, ¿ya? La primera de ellas es que me dice que cuando yo tengo una multiplicación de números iguales, lo que se hace es copiar el mismo número, o sea, copiar la misma base, y los exponentes se suman. Si tengo yo una división de bases, de bases iguales, si tengo yo una división de bases iguales, copio la misma base y los exponentes se restan. Restamos el exponente del numerador menos el exponente del denominador, en ese orden. Y justamente es esta última, la propiedad número 2, la que primero voy a utilizar, ¿ya? Es esa la que primero voy a utilizar. ¿Dónde? Acá, ¿ya? Copio nuevamente 50 megámetros igual 50 por, ahora las bases son iguales, ¿verdad? 10 y 10, pero esta vez voy a restar sus exponentes, porque así me dice la propiedad. Entonces vamos a desarrollar. Queda acá 50 megámetros igual a 50 por 10, 6 menos 2 es 4 hectómetros. Muy bien. Pero fíjense, yo puedo descomponer el número 50, en 5 por 10, ¿correcto? 5 por 10 es 50 y no cabe duda de eso. Y el resto copia igual, 10 a la 4 hectómetros. Y acá, fíjense, ya puedo utilizar la primera propiedad que les había comentado, ¿correcto? La primera propiedad que les había comentado. 5 por 10
¿Cuál es el exponente de acá del número 10? Aunque no se escribe, pero se sobreentenderá que es 1. Entonces sería 1 más 4 hectómetros. Sigo copiando igual el de la izquierda. El de la izquierda, se dan cuenta, no cambia nada. Entonces tengo acá 5 por 10, 4 más 1 es 5. Muy bien, y listo. Llegamos al resultado. Entonces 50 megámetros es lo mismo que decir 5 por 10 a la 5 hectómetros. En nuestro caso, pues será la alternativa A, ¿no? En nuestro caso será la alternativa A. ¿Alguna consulta en el procedimiento de la resolución de esta conversión? Les escucho. Profesor, ¿por qué a ese 10 le pusiste un exponente, el 1? ¿Por qué? Porque en matemática todos los números en realidad, por ejemplo este número 10 de acá, ¿no? Que estaba aparentemente sin ningún exponente, cuando no tiene ningún exponente se sobreentenderá que es 1. ¿Ya? Se sobreentenderá que es 1, porque todo número elevado al exponente 1 es el mismo número. Me explico. Y justamente es otra propiedad, ¿no? Aprovechando la pregunta del compañero, es otra propiedad. Todo número elevado al exponente 1 siempre es el mismo número. Y esa es la propiedad que estoy utilizando acá, ¿no? Para poder, vamos a llamar, unir esas dos bases, ¿no? Producto de bases iguales, se suman los exponentes. ¿Alguna otra consulta? Entonces le pusiste el exponente a ese 10 y no al 5, por ejemplo, porque son los mismos números, o sea, los dos son 10. Claro, por eso. Si hubiéramos tenido otra base 5, seguramente también hubiéramos utilizado esa propiedad en ese número. Como el número 5 estaba solito, simplemente se dejaba ahí. Ya, gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? Bien. En este ejemplo ustedes han visto cómo llegamos a una equivalencia, pero estábamos trabajando en el mismo sistema, que es el sistema inglés, perdón, el sistema internacional, ¿verdad? Ahora voy a resolver el caso número 3. Ya este es un caso en el cual nos piden hacer una conversión, pero de un sistema, o sea, para pasar de un sistema a otro. Mirar acá. Vamos a la lectura. Nos dice: se tiene un alambre de cobre cuya longitud es de 14 pulgadas. Dice ¿no? Lo abrevia, pulgadas. Coma. Expresar dicha medida en centímetros. Miren, ve. Voy a pasar de pulgadas, que está en el sistema inglés, a centímetros, que está en el sistema internacional. O sea, acá ya estoy pasando o convirtiendo de un sistema al otro. En el caso anterior simplemente estábamos haciendo conversiones. Estábamos en el mismo sistema, solo que estábamos convirtiendo de magnitudes con prefijos distintos, de uno para pasar a otro. Acá no, acá estamos pasando de un sistema, que es el inglés, a otro, que es el sistema internacional. Ahora bien, de repente ustedes no conocen un alambre. Puede ser que no conozca un alambre de cobre, ¿no? El alambre de cobre normalmente pues se utiliza para hacer distintos tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los electricistas utilizan un tipo especial de alambre de cobre, por ejemplo que normalmente utilizan para el trabajo de rebobinado, ¿no? O en la casa podemos tener nuestras instalaciones en alambre de cobre también, ¿verdad? ¿Qué tipo de alambre acá vamos a ponerles? No sé si ustedes han visto en sus casas, a veces utilizan este tipo de alambre de cobre, ¿no? De una sola hebra. Aunque hay otros alambres de cobre para
para trabajar pues con alto flujo de corriente y minimizar la posibilidad de una sobrecarga, que tienen dentro de él muchas de esas hebras de alambre, ¿no?, de cobre, ¿no? Para distintos trabajos vamos a tener distintos tipos de alambre de cobre, ¿ya? El que normalmente utilizamos, por ejemplo, ahí en la casa es la extensión que tiene, que normalmente llaman cables mellizos, ¿no? Que son en realidad siguen siendo hebras de cables de cobre, pero que tienen muchos y son muy pequeñitas, ¿no? No se recomienda realmente para un trabajo seguro, ¿no? Para las carreras de informática se utiliza el alambre de cobre, por ejemplo, para el cableado de red en el cable de UTP, por ejemplo. Ahí tenemos que viene recubierto de un material plástico, dependiendo de qué categoría sea, ¿no? Y ahí tienen los alambres de cobre. Entonces, para distintos trabajos vamos a tener el alambre de cobre. Lo cierto es de que, regresamos a nuestro tema, ya identifican ustedes que es un alambre de cobre, y nos dice que ese alambre tiene una longitud, ¿verdad? Tiene una medida. ¿De cuánto inicialmente me están diciendo ahí? ¿De cuánto? 14 pulgadas. Correcto, de 14 pulgadas. Ahí está. Vamos a suponer que sea este. Vamos a suponer que sea este. Ok, muy bien. Entonces, dice que este alambre mide una longitud de 14 pulgadas. Y lo voy a representar así. Las pulgadas también se representan por comilla doble en la parte superior derecha, donde va el exponente. Pies por una sola comilla. Ya, mide 14 pulgadas. Y vamos a convertir a centímetros. Y efectuamos la misma conversión. Decimos 14 pulgadas es igual a 14 pulgadas. Muy bien, hasta ahí normal, ¿correcto? Seguimos. 14 pulgadas es igual a 14 pulgadas por, y ahora viene la conversión. Una pulgada, díganme ustedes, lo que han estudiado, ¿a cuánto equivale en centímetros? .54. ¿Mm? 2.54. Muy bien, el compañero ha revisado. Equivale a eso, a 2,54. Si son fieles a lo que hemos leído en la representación numérica en el sistema internacional, ¿ya? En el sistema internacional se maneja las comas decimales, no los puntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya ponemos ahí que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Reducimos, eliminamos, simplificamos el nombre que ustedes quieran darle, las magnitudes, y al final vamos a tener que 14 pulgadas es la multiplicación de 14 por 2,54 centímetros. Entonces quiero que me apoyen en esta multiplicación. ¿A cuánto equivale 14 por 2,54? Profe, sale 35. 35,56, profe. Ya, muy bien. 35,56. Excelente. Ahora, si usted de repente está diciendo, profe, es que lo está haciendo en su calculadora. Miren, acá en física normal puedes utilizar la calculadora, porque acá no te voy a corregir si sabes o no sabes multiplicar, sumar, restar. En física estamos utilizando la herramienta matemática. Ya, se utiliza. Entonces, ustedes me dicen que el resultado es ¿cuánto? Perdón. 35,56 Coma centímetros. 36. 56. 56 centímetros. Muy bien. Si estás utilizando la calculadora, yo sé que la calculadora trabaja en puntos decimal, pero acá, para ser fieles a lo que nos dice el sistema internacional, ¿no? Para ser más exacto, la Conferencia Internacional de Pesas y Unidades, es de que los decimales los representamos por comas.
Ahí está, 35,56. Veamos si tenemos este Profesor, resultado dentro de las y los, alternativas. Efectivamente, acá lo y tenemos. los, profesor, y los números naturales sí se separan por puntos. No, cuando estamos trabajando en física y en matemática también, los números se separan, los decimales tienen que ser por comas. Si vamos a separar millares, ¿no? Cada 3 números ponemos un espacio. Existen otras ramas profesionales, por ejemplo los contadores, que utilizan las comas para representar separación de millares, ¿no? Que les habla, por ejemplo, también ha trabajado en un estudio contable y ha visto, por ejemplo, que una cantidad monetaria lo representan así, ¿verdad? ¿Sí? Pues netamente es un sistema numérico que utiliza en el mundo de las finanzas y no estamos en ese apartado, ¿ya? Para nosotros las comas se representan perdón, los decimales por comas, ¿ya? Depende del campo, entonces. ¿Ya? Los separadores de millares es por espacio, no es por... De repente algunos de ustedes tienen esa experiencia de trabajo, o han visto eso, si han ido a cobrar un cheque, han visto que 1000 soles los separan de esa manera. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este proceso de resolución? ¿Qué tal le ven? Muy complicado, muy fácil, muy difícil. No sé, ustedes dirán, ¿podemos continuar? Profe, una pregunta, una consulta. A ver, ¿quién está hablando? Rodney, ¿no? Sí, profe, vale. Dime. ¿Por qué en los dos ejercicios, en el caso, por ejemplo, de ese ejercicio le puso 14 pulgadas, es igual al mismo valor? ¿Por qué el procedimiento es así? ¿Por qué? Porque al final, al trabajar de esta manera, aquí estoy utilizando una propiedad de identidad. Todo número es igual a sí mismo. Al trabajar de esta manera, al final voy a tener el resultado que me están pidiendo. ¿A cómo equivale 14 pulgadas? Muy bien, 14 pulgadas equivale o es igual a 35,56 centímetros. Ojo que en algunos libros, o algunos canales, o en algunas páginas, vas a notar que ni siquiera lo pone así. Simplemente trabaja con el lado izquierdo, ¿no? Trabaja con esa parte, con la parte izquierda, y al final hace la conclusión, ¿no? Al final hace la conclusión, 14 pulgadas es igual a tanto. En ambas formas que ustedes se encuentren es correcta, ¿ya? En ambas formas es correcta. Yo lo trabajo de esa manera para poder hay utilizar. un símbolo de equivalencia, que son como dos diagonales. Perdón, ¿cómo dice usted? Que hay un símbolo como el igual, que es el de equivalencia, que son dos diagonales, o no, o eso es otra cosa. Equivalencia es así, ¿ya? Aproximado es así, ¿correcto? Pero ya es otro tema, ¿ya? Es otro tema. En algún momento de repente vamos a ver eso. ¿Preguntas? Confírmeme por favor si podemos pasar al siguiente caso o si hay alguna duda todavía. Y te voy tomando un poquito de agua. No, profe, puede continuar, ¿no? Puede continuar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos al siguiente caso. Vamos al siguiente caso. Allí está. Mire usted. Es un caso donde apelamos netamente a tu conciencia, pero no es que va a salir tu conciencia, sino el alumno que ha practicado, que se ha preparado, sabe por dónde va esto. Muy bien. Acá nos piden indicar a qué equivale la siguiente expresión, ¿no? En vez de vamos a poner acá, es igual, fracción. Yo tengo que saber el equivalente numérico de estas expresiones, o sea, de estos prefijos. Y quiero que me apoyen en eso. ¿A qué es igual numéricamente micro? ¿A qué es igual numéricamente micro?
un múltiplo. ¿Cómo? Si no tiene un buen audio, pueden ustedes escribir al chat. ¿A qué es igual Vamos a numérico? un múltiplo de 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. ¿Sí? Correcto. 10 a la menos 6. De microbio, de microscopio. Muy bien. ¿A qué es igual el prefijo mili? Menos 3. Correcto, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Muy bien. En el denominador, ¿a qué es igual el prefijo centi? Diez a la menos 2. Muy bien. 10 a la menos 2. Por, ¿a qué es igual el prefijo pico? Diez a la menos 2. 10 a la menos 2. Muy bien. 10 a la menos 2. 12, profe. Ah, menos 12. ¿Están de acuerdo con la compañera? A ver, chequen su material. Revisen su material, que no les dé pena, revisa tu material. 10 a la menos 12. 10 a la menos 12, muy bien. Vamos a apuntar acá, 10 a la menos 12. Listo. Ya hemos reemplazado sus equivalencias numéricas de esos nombres que son prefijos. Ahora lo que resta es aplicar los conocimientos matemáticos utilizando las propiedades que hemos enumerado hace un momento, ¿no? Y decimos lo siguiente: E es igual, ¿no? Copio la misma base. ¿Qué hacemos cuando se están multiplicando los números? Se suman los exponentes, ¿verdad? Menos 6 más menos 3. En el denominador lo mismo. 10 menos 2 más menos 12. Profe, ¿cómo si está ahí tan negativo? No, acá ese más es por la propiedad. No, ese más es la propiedad. Seguimos. E igual, fracción, 10. Y acá utilizando pues la ley de los signos, sabemos que menos por más es menos. Quedaría al final 6 menos 3. Y abajo 10, igualito la ley de los signos, más por menos es igual a menos. O sea, va a quedar menos 2 menos 12. Seguimos. Según la regla de los números enteros, cuando tenemos números con el mismo signo, ¿qué hacemos? Se suman, ¿verdad? Y se pone el mismo signo. 6 más 3 es 9, pero negativo porque ambos eran negativos. Abajo 10, hacemos lo mismo. 12 más 2, 14, pero negativo. Ahora bien, acá voy a utilizar la segunda propiedad que hemos copiado, que era igual. Bases iguales en una división, se copian las mismas bases y resto los exponentes, pero no cualquier orden. El exponente del numerador menos el exponente del denominador, que en este caso es negativo 14. Y nuevamente acá voy a aplicar la ley de los signos, ¿correcto? Voy a aplicar la ley de los signos y tendríamos lo siguiente: E igual a 10 menos 9, menos por menos más 14. E igual a 10, signos distintos ya se restan y se escribe el mismo signo, o perdón, el signo del mayor, ¿qué digo? El signo del mayor. Y entre 14 y 9 el mayor es 14, por lo tanto el resultado acá va a ser positivo. 14 menos 9 creo que es igual a 5, ¿verdad? Entonces el resultado, toda esta expresión es 10 elevado a la 5.
10 a la 5. Vayamos a ver si tenemos alguna alternativa con ese valor. ¿Dónde está el caso? A ver. Acá está. Efectivamente ahí tenemos el caso. ¿Cuál es 5? No veo muy bien. Ah, ahí está, no es la E. 10 a la 5. 10 a la 5. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esa resolución? Silencio incómodo. No tienen consultas. ¿Se entendió entonces? Sí, profesor. Muy bien. Profesor, puede ser cualquier letra en lo que es E igual a... Ah, claro. Sí. Mil. Sí, puede No ser necesariamente significa algo, ¿no? no necesariamente puede ser una letra A, B, C o simplemente dan la fracción en sí. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Profesor, el tema es igual que el anterior ejercicio. Claro, es igual que el anterior, solamente que hemos aplicado las dos propiedades, ¿no?, en el mismo caso. Ya, profe. Confírmeme si podemos continuar. Hay que continuar, profe. Muy bien, muy bien. El siguiente caso que vamos a desarrollar lo voy a extraer desde el libro de trabajo, ¿ok? Desde el libro de trabajo, que es el caso número 12, ¿ya? De este libro de trabajo. Y les voy a proponer acá. Justamente tengo acá. Aquí está. Este es el libro de trabajo, ¿ya? El caso número 12 es el que vamos a desarrollar. Y lo vamos a hacer acá. A ver. Muy bien. Ahí nos piden calcular la medida de L. Y se pueden ver que L es una cota que toma parte interior de una, o sea, es una parte de una regla graduada, ¿no? Que va desde 3 hasta 4 pulgadas. O sea, es una unidad. Pudo haber sido 2 a 3, 0 a 1, 5 a 6, ¿no? 15 a 16, pero indica que es una unidad de medida. Lo que nosotros debemos determinar es cuánto mide o a cuánto está graduada esta regla. Y para hacerlo debemos hacer lo siguiente, hay que contar simplemente, ¿ya? Contamos todas las rayitas, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces podemos decir que esta regla está graduada, a un 16avo de pulgada, ¿ya? Entonces cada espacito vale un 16avo. Ahora voy a contar cuántos de esos espacitos mide la cota L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿correcto? Por lo tanto, L es igual a 7 16avo de pulgada. Miren qué fácil. L entonces es igual a 7 16avo de pulgada. ¿Qué les parece? ¿Difícil? ¿Fácil? Es fácil, profe. Solamente para observar y analizar. Claro, hay que practicar, hay que analizar. Bien, a ver uno para que ustedes analicen y lo practiquen. Dígame usted, a ver, un momento, quiero separar acá. Díganme ustedes, pero así conscientemente intenten hacerlo, cuál sería la medida de A, la medida de B y la medida de C.
Vamos, intenten hacerlo. Les voy a hacer un zoom para que puedan ver con mayor claridad las graduaciones de esta regla. Muy bien, entonces el compañero nos dice de que ha contado y esta regla está graduada a un 16avo. O sea, cada espacito ahí equivale a un 16avo. Muy bien. ¿Concuerdan con el compañero? ¿Sí? ¿Llegaron a la misma conclusión? Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿podrán decirme ya cuál sería la medida de A? 8 sobre 16. 8 16avos de pulgada. Muy bien, vamos a borrar acá para que no se confunda. ¿Cuál sería la medida de B? En el chat también están participando. 5 sobre 16. 5 16avos. Muy bien, en el chat también están acertando. 5 16avos de pulgada. ¿Y cuál sería la medida de C? Lo mismo, 5 sobre 16. Igual, 5, 16 avos. 5 16avos. Muy bien. Carambas. Excelente. Muy bien. Señores. Así como hay el libro de trabajo, hay una serie de casos. Ya, también hay un archivo. A ver. Así, dime. Ay, profe, disculpe que le interrumpa. No, hay algo que no he entendido y es que me gustaría consultarlo. Ujú. No le cuentan, me he dado cuenta que, o sea, en el ejercicio de, por ejemplo, de hallar la medida L, que sabemos que es 1 sobre 16, ya, no veo que le cuentan al último palito, por ejemplo, de la medida se ha marcado, son 8 puntos, pero solamente pone 7 sobre 16, o sea, no le cuentan al esa es mi confusión. El que tú estás contando, fíjate, cuando nosotros hemos contado a cuánto está graduado la Se cuentan regla, solamente los espacios. mira, profe. primero, para determinar cuánto está graduado, fíjate, he contado desde acá, no he contado el inicio. Ya, si tú cuentas el inicio, va a aumentar, o sea, cuentas uno más. ¿Ya? Y si tú te estás guiando, contando los palitos, o perdón, los puntitos, mira, 1, 2, 3, 4. Si tú lo cuentas así, obviamente vas a llegar a 8, ¿no? Entonces cuenta del siguiente, o sea, del inmediato superior. Vamos a contar desde acá, 1, porque hay un espacio, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? O sea, no se cuenta desde donde inicia. ¿Ya? Hazte la idea de esto, ¿no? Cuando estás queriendo medir tu terreno. Desde el punto, desde tu estaca, desde tu palo donde comienza a medir, eso no cuenta como 1, sino el que viene después. ¿Correcto? El que viene después. Esa es una medida. ¿Ya? Ya, profe, gracias por la aclaración. Ya, muy bien. A ver en qué estaba. Tenemos pues en el Blackboard, y también yo les he pasado al contenido de nuestro grupo, el libro de trabajo. Tenemos también los ejercicios de autoestudio para seguir practicando. Y les voy a recomendar que de los ejercicios de autoestudio ustedes elijan 5 casos, ¿ya? Y al azar cualquiera. Y del libro de trabajo también elijan ustedes 5 casos. Nos ponemos a desarrollar a conciencia. Si se topan con algún muro donde no puedes avanzar, comparte tu cálculo en el grupo y de ahí te voy a apoyar. No un mensaje personalizado, ojo, al grupo, ¿ya? Para todos. ¿Correcto?
Una vez que has desarrollado y has practicado esos 5 casos del libro de trabajo y esos 5 casos de los ejercicios de autoestudio, ya ustedes van a poder avanzar la evaluación de la unidad 1. ¿Ya?